Bienvenidos a una nueva edición de su ministerio Artios Crecer, donde nuestra pasión es multiplicar obreros que crecen para la misión de Dios. Continuamos hablando del tema del crecimiento, un tema muy importante en nuestro desarrollo, tanto personal como ministerial. Antes de entrar a un nuevo contenido en esta sesión, quisiera repasar los puntos principales de lo que hemos venido hablando en los videos anteriores. Establecimos el fundamento de nuestro crecimiento a través de tres pilares principales. Hablamos de el propósito, las prioridades y las fortalezas. Y dijimos que estos tres pilares juntos constituyen hacia dónde debemos nosotros crecer. En el video anterior comenzamos a hablar en cuanto a la pregunta de el cómo crecer. Cambiamos de hacia dónde crecer. En esta ocasión estamos hablando de cómo crecer. Y dijimos que hay cuatro medios principales para nuestro crecimiento: hábitos, mentalidad, personas y experiencias. En el video anterior comenzamos a hablar del tema de los hábitos. Dijimos que crecemos mediante nuestros hábitos y hablamos de cómo el tema de los hábitos va de la mano con el tema de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos constituyen nuestro carácter. Decía yo en el video anterior que la mejor definición de carácter que he leído hasta ahora la proporcionó el pastor Rick Warren en su libro Una vida con propósito, cuando él dijo: tu carácter es esencialmente la suma de tus hábitos. Y hablamos también en cuanto a cómo el crecimiento cristiano es el proceso de sustituir hábitos pecaminosos por hábitos santos. Leímos el pasaje de Efesios 4 del 22 al 25, donde el apóstol Pablo presenta ese proceso de sustituir los hábitos pecaminosos por los hábitos santos con la imagen de una vestidura vieja, antigua, gastada, de la cual nos despojamos para ponernos el nuevo hombre, llama él, a esa nueva serie de hábitos santos que tenemos que desarrollar. Ahora, quiero agregar a la explicación que di el video anterior en cuanto a este pasaje, que ese proceso de transformación, de sustitución de hábitos, ocurre únicamente en la vida de aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Ese pasaje en Efesios 4, comenzando en el versículo 20, dice lo siguiente: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Cualquier proceso transformador en nuestras vidas, hermanos y hermanas, cualquier proceso de sustitución de hábitos ocurre únicamente porque Cristo Jesús está en nuestras vidas. Es debido a la persona y obra de Cristo en nosotros que ese proceso de sustitución de hábitos inicia. Es más, la persona que ya ha establecido su fe en Cristo Jesús es aquella que ha comenzado ese proceso de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Todo cambio auténtico en la vida de una persona inicia a través de la fe en Cristo Jesús, por medio de la persona y obra de Cristo a nuestro favor. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, en cuanto a esto de cómo crecemos mediante nuestros hábitos, hablamos de cuatro componentes en la formación de un hábito, lo que llamamos la anatomía de un hábito, los componentes básicos que determinan lo que es un hábito. Los mencionamos: determinación, detonante, disciplina y diseño. Y explicamos los dos primeros. La determinación defina el hábito que quiere desarrollar. Y la clave en este componente es ser muy específico. Dijimos que cuanto más específicos seamos en la determinación y la definición de nuestros hábitos, más probabilidades hay de que logremos desarrollarlos. En cuanto al segundo aspecto, el elemento de el detonante, dijimos que tenemos que facilitar o simplificar el hábito o los hábitos que queremos desarrollar. Y la clave en este componente del detonante es la antelación. Prepare su hábito con anticipación.
Así que tenemos por un lado definir el hábito, la determinación, por el otro lado facilitar o simplificar el hábito, que es lo que hemos llamado el detonante. Vamos a comenzar a hablar ahora del tercer componente de nuestros hábitos y de cómo crecemos a través de nuestros hábitos, y a este le vamos a llamar disciplina. Disciplina. Y aquí la idea principal es: repita el hábito que quiere desarrollar. Repita el hábito que quiere desarrollar. El pastor Rick Warren dijo lo siguiente: la repetición es la madre del carácter y la habilidad. ¿Qué es la disciplina? Simple y sencillamente hacer lo que debo cuando debo hacerlo, aunque no tenga ganas de hacerlo. Eso es la disciplina, es no vivir conforme a nuestros impulsos emocionales, sino conforme a las cosas que sabemos que necesitamos hacer, y como dice en esta definición que estoy presentando, hacer lo que debo cuando debo, aunque no tenga ganas de hacerlo, porque el momento de hacer las cosas también es parte fundamental de la disciplina. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto de la disciplina? El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, al final de ese capítulo, nos presenta algunas imágenes atléticas que nos van a ayudar a entender la importancia de la disciplina en el desarrollo del carácter cristiano. Voy a leer 1 Corintios 9, del 24 al 27. Dice así: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Qué tan importante es la disciplina en el desarrollo de nuestro carácter? ¿Qué tan importante es hacer lo que debo cuando debo, aunque no tengo ganas de hacerlo? A través de varias figuras atléticas ahí del ambiente deportivo, el apóstol Pablo nos dice que es la disciplina la que nos permite alcanzar, primero, la meta de Dios para nosotros. Segundo, el dominio de nosotros mismos. Pablo dice que él toma su cuerpo y lo hace su esclavo. Si queremos crecer en el autocontrol, en el autodominio, hay que desarrollar disciplina. Y tercero, es la disciplina la que nos permite alcanzar la calificación que perdura, porque al final Pablo dice: yo tengo que ser disciplinado como un atleta que está ahí entrenando continuamente, luchando por poner su cuerpo bajo control, no sea que yo mismo vaya a ser descalificado. Es la disciplina, repito, la que nos permite alcanzar la meta de Dios para nosotros, el premio que Pablo menciona aquí al final de la competencia atlética, el dominio sobre nosotros mismos y también la calificación que perdura. Hermanos, la disciplina es fundamental en nuestro crecimiento cristiano y en cualquier otra área de crecimiento en nuestras vidas. Me encanta una cita del autor Oswald Sanders. Cuando yo era joven, uno de mis anhelos era llegar a ser un líder cristiano algún día. Así que leí este libro hace varios años ya, que se llama Liderazgo Espiritual, del autor J. Oswald Sanders. Y me impactó una de las cosas que él dice en este libro. Él dice así: el joven con calibre de liderazgo trabajará mientras otros desperdician el tiempo. Estudiará mientras los otros dormitan. Orará mientras los otros sueñan despiertos. Los hábitos perezosos deben vencerse, ya sea en el modo de pensar, de obrar o de vestir. El líder emergente se alimenta correctamente, se para erecto y se prepara para hacer una buena guerra.
La disciplina es importante no solo para aquellos jóvenes que quieren desarrollar su capacidad de liderazgo espiritual, sino para todos nosotros si realmente queremos alcanzar, como dice 1 Corintios 9, la meta que Dios tiene para nuestras vidas también. El autor John Maxwell dice lo siguiente en cuanto a la importancia del desarrollo de la disciplina. Él dice, al leer la vida de los grandes hombres, me doy cuenta que la primera victoria que ganaron fue la victoria sobre sí mismos. La autodisciplina fue lo primero en todos ellos. Y más adelante dice, no es hacer las cosas que nos gusta hacer, sino hacer las cosas que tenemos que hacer, lo que produce crecimiento y nos hace triunfar. Es la disciplina lo que nos va a permitir crecer y alcanzar así la meta de Dios para nosotros. ¿Cuál es la clave en cuanto a este componente de los hábitos que hemos llamado disciplina? Repita el hábito que quiere desarrollar. La clave es sea consistente, sea consistente. Hay algo que se llama el principio de las 4 semanas. Dice lo siguiente, hacer algo 4 semanas seguidas, o sea, todos los días durante 4 semanas sin faltar un solo día, aumenta notablemente las probabilidades de convertirlo en una disciplina y un hábito. Ok, repito, ¿qué es esto del principio de las 4 semanas? Bueno, si yo hago algo todos los días por 4 semanas sin fallar, es más probable que eso se convierta en un hábito en mi vida. ¿De dónde saqué esto? ¿De algún estudio o alguna información científica? No, del sentido común. Es más, yo mismo lo escribí. No porque lo haya inventado, sino porque la lógica misma dice que si tú logras hacer algo durante una buena cantidad de tiempo sin fallar, así estás desarrollando disciplina en tu vida. La clave es ser consistentes. Vamos a poner el ejemplo acá del desarrollo del hábito del estudio de la palabra de Dios. Hablamos en cuanto a esto en la sesión anterior, acá en Artios Crecer. Supongamos que ya hemos determinado el hábito que queremos desarrollar y lo escribimos específicamente. Dedicaré 20 minutos cada día para estudiar la carta a los romanos de 6 de la mañana a 6:20 en la sala de mi casa. Ya hemos determinado el hábito, lo definimos específicamente. ¿Cuál es el detonante que me va a facilitar el desarrollo de ese hábito? Bueno, el día anterior voy a dejar todo preparado. La noche anterior, antes de irme a acostar, voy a dejar preparado todo lo que necesito, porque a las 6 de la mañana del siguiente día, cuando yo me levante, quiero ir directamente a comenzar mi estudio de la palabra de Dios. No voy a comenzar a preparar lo que necesito, mi Biblia, mi cuaderno, mi pluma, sino que ya lo dejé preparado con anticipación la noche anterior. Y entonces aquí viene ahora el componente de la disciplina. Hago eso mismo todos los días durante 4 semanas sin fallar. Todas las noches, por un mes, voy a preparar el lugar en el cual al día siguiente a las 6 de la mañana en punto voy a levantarme para estudiar la palabra de Dios. La disciplina simplemente es la repetición constante de un hábito, la repetición consistente, hacer lo que debo, no lo que siento, no lo que quiero, no lo que me gustaría hacer. Honestamente, lo que me gustaría hacer es quedarme dormido hasta las 6:30, 7:30, yo no sé, pero entiendo que lo que debo hacer es levantarme temprano e ir a ese lugar que ya dejé preparado para estudiar la palabra de Dios. ¿Es fácil la disciplina? No lo es, por lo menos no lo es para mí, no sé si para ti lo sea. Por eso quisiera darte una pequeña ayudita a través de 2 empujoncitos a nuestra disciplina. Al primero lo vamos a llamar simplemente hágalo. Simplemente hágalo. Ponga el despertador temprano. Cuando lo escuche, levántese. Tenga ganas o no, simplemente haga eso que quiere hacer.
Es muy importante esto, nos va a ayudar a empujar nuestra disciplina. No dependa de sus sentimientos, de sus estados de ánimo, de sus impulsos interiores. Simplemente haga lo correcto cuando debe hacerlo, porque así está haciéndose el gran favor de desarrollar disciplina en su vida. Al siguiente empujoncito, al segundo, a nuestra disciplina le vamos a llamar acumule sus porqués. Acumule sus porqués. Cuando tenemos una razón para aquello que estamos haciendo, para aquella disciplina que queremos desarrollar, es más fácil desarrollarla. Cuando tenemos muchos porqués, muchas razones por las cuales desarrollar esta disciplina, por supuesto que hay más impulso interior para que podamos desarrollarla. Esto de acumular porqués simplemente se trata de pensar en todas las razones posibles por las cuales yo quiero desarrollar esa disciplina y ese hábito, todos los beneficios que voy a adquirir por el desarrollo de esa disciplina y ese hábito. Así que 2 empujoncitos para esto de la disciplina. Simplemente hágalo y acumule sus porqués, las razones, las ventajas, los beneficios del desarrollo de esa disciplina. Ahora, ¿qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si en el transcurso de ese mes, de esas 4 semanas que quiero desarrollar esa disciplina sin fallar, fallo algún día, me levanté tarde, no estudié la Biblia, no oré, no salí a hacer ejercicio o cualquier otra disciplina que tú quieres desarrollar en tu vida? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mi consejo es simplemente hágalo al día siguiente. Siga adelante, levántese, no se recrimine, no permita que un pequeño fracaso, que un tropezón lo elimine de la carrera. Esto de la disciplina, conforme la imagen que Pablo presenta, es como correr en una competencia atlética. Te caíste, levántate y sigue adelante. Nuestro Dios es un Dios de gracia y nos va a fortalecer para hacer lo que Él quiere que hagamos. Así que hablamos de la disciplina como la repetición del hábito que queremos desarrollar. Ahora, el cuarto y último componente de un hábito que quiero presentarles, le vamos a llamar diseño. Diseño. Sistematice el hábito que quiere desarrollar. Sistematice el hábito que quiere desarrollar. ¿Qué es un sistema? ¿Cómo podemos definir un sistema? Simplemente es un proceso o un método repetitivo para hacer algo. Eso es un sistema, una serie de pasos que nos van a llevar a lograr una meta definida, y es algo que se puede repetir una y otra vez. Todos tenemos sistemas, lo sepamos o no. Bueno, yo no sé en tu caso, pero yo tengo una forma en que me lavo los dientes que es la misma en cada ocasión en que me lavo los dientes. Tengo una forma en la cual me baño que es la misma cada vez que me baño. Tenemos sistemas, algunos incluso inconscientes. Bueno, en cuanto a esto del desarrollo de hábitos, se trata simplemente de establecer sistemas de manera consciente. Y tal vez el ejemplo más famoso en el texto bíblico en cuanto a alguien que tenía un sistema para su crecimiento espiritual sea el caso del profeta Daniel. Allá en el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 y en los versículos 10 y 11, en medio de una oposición terrible que Daniel estaba experimentando, dice lo siguiente la palabra de Dios, Daniel 6, 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel tenía un sistema para el desarrollo y crecimiento de su vida de oración. Esos versículos presentan los componentes, los pasos del sistema de Daniel. Él tenía un lugar específico, un tiempo específico para orar, un ambiente específico
hasta una postura específica y él tenía una manera. Dice que rogaba y daba gracias. Eso es un sistema. Simplemente una manera, un método, un camino con pasos repetitivos a través de los cuales podemos lograr algo. Y esto es una realidad. Los sistemas facilitan y refuerzan el desarrollo de disciplinas y hábitos. Los sistemas nos ayudan, son herramientas que nos van a permitir desarrollar disciplinas, hábitos y por tanto crecimiento más fácilmente. Voy a poner un ejemplo en cuanto a un sistema para aprehender la Biblia. Y aquí la palabra aprehender lleva H en medio. No solo aprender intelectualmente, sino apropiarnos de la palabra de Dios, recibirla no solo con la mente, sino con el corazón, con la vida entera. Es un sistema de 5 pasos. Muy sencillo. Lectura. Lea un pasaje bíblico cada día. Estudio, que consiste en descubrir el significado del texto que estoy leyendo. Tercero, meditación, que podemos llamar rumiar el significado que descubrí cuando estaba estudiando el pasaje. Cuarto, memorización, que es tratar de retener en la mente ese texto que ya leí, que ya estudié, en el cual ya medité. Y finalmente oración, que es orar el significado del texto. Podemos usar un acrónimo para este sistema a través de la expresión LENMO, con doble M. Tal vez sea algo que no te va a servir, deséchalo si la palabra LENMO no te sirve, pero el sistema es útil, yo lo uso. Y me ayuda mucho en mi aprehensión, en mi apropiación de la palabra de Dios. Lo repito, lectura, leer un texto bíblico cada día. Estudio, trato de descubrir el significado del pasaje que estoy estudiando. ¿Cómo? Haciendo preguntas, viendo las conexiones ahí entre el texto. Hay toda una serie de videos en cuanto a estudiar la Biblia aquí en Artios, así que te remito a ellos si quieres aprender mejor cómo es esto de estudiar la Biblia. Tercero, meditación. No solo estoy tratando de ver qué significa la Biblia, sino que cuando ya descubrí el significado de ese pasaje, pienso en él una y otra vez a lo largo del día. A eso le llamamos meditación. Cuarto, memorización. Trato de retener el texto que estoy estudiando. Y quinto, oración. Orar sobre la base del texto. Orar sobre la base de lo que Dios ha hablado a mi vida a través de ese pasaje que estoy estudiando. Los sistemas nos ayudan, nos facilitan esto del desarrollo de disciplinas y hábitos. Pero aquí la clave, y esto es importante, es simplifique sus sistemas, hágalos simples, no los haga complicados, trate de que sean pocos pasos, de que el sistema pueda repetirse fácilmente. Voy a poner un ejemplo. Tal vez has escuchado en cuanto a esto de los sistemas tradicionales para el desarrollo de nuestra vida de oración. No sé si conoces el sistema que se llama CASA. Tiene 4 componentes. C, confesión. La primera A, alabanza. S, súplica. Y la segunda A, acción de gracias. Por eso se llama CASA. Hay otro sistema un poquito más extenso que le han llamado ACAIS. La primera A, por adoración. La C, de confesión. La segunda A, de acción de gracias. La I, de intercesión. Y la S, de súplica. Este ACAIS simplemente agrega la I al sistema CASA para dividir la intercesión, que es orar por otros, de la súplica, que es orar por mí mismo. Son 2 sistemas tradicionales, no sé si los habías escuchado, en cuanto al desarrollo de nuestra vida de oración. Bueno, yo tengo el mío propio, que es más sencillo que estos 2. Simplemente mi sistema es PA, 2 componentes, petición y acción de gracias.
Y lo importante, lo que me ayuda a mí en el desarrollo de mi vida de oración es que quiero recordar que la Biblia dice que yo debo dar gracias por todo, que la gratitud es uno de los componentes más importantes de nuestra vida de oración, así que mi sistema me hace dar gracias por cada petición que yo hago. Agradezco, ya sea antes o después, por cada cosa que voy a pedir. Si estoy pidiendo por provisión económica, agradezco a Dios por lo que ya he recibido. Si estoy pidiendo algo relacionado con mi esposa o mis hijos, agradezco a Dios por ellos. Añado la acción de gracias, la a toda petición que yo haga, que es la P. Simplifica tus sistemas. Hazlos a tu medida, que sean útiles para ti. Esto es lo que hemos llamado la anatomía de un hábito, la determinación. Defina el hábito que quiere desarrollar, la clave, sea muy específico, el detonante, facilite el hábito que quiere desarrollar, la clave, la antelación, prepare su hábito con anticipación, la disciplina, repita el hábito que quiere desarrollar, la clave, sea consistente, trate de aplicar la ley de las 4 semanas y finalmente el diseño, sistematice el hábito que quiere desarrollar y aquí la clave es haga sus sistemas sencillos, simplifíquelos para su propio uso. Si aplicáramos esto del desarrollo del hábito, de los hábitos, por ejemplo, al estudio bíblico, tendríamos, ok, determino el hábito, quiero estudiar la Biblia todos los días, 20 minutos, de 6 a 6:20 en la sala de mi casa. El detonante, preparo todo lo que necesito para estudiar la Biblia el día antes, la noche antes. La disciplina, trato de aplicar eso 4 semanas seguidas sin fallar. Y finalmente, el sistema que te he proporcionado de la lectura, estudio, meditación, memorización y oración, tal vez te pueda ayudar en el desarrollo de tu hábito de estudiar la palabra de Dios. Quiero terminar este video, que tal vez fue un poquito más largo que los anteriores, pero me parece importante, con una cita del autor John Maxwell. Presta atención a estas palabras, para mí hay poder en ellas, son muy importantes en mi opinión. Él dice lo siguiente en el libro que citamos cada vez, Las 15 leyes indispensables del crecimiento. Él dice, no cambiará su vida hasta que no cambie algo de lo que hace diariamente. Eso significa desarrollar grandes hábitos. La disciplina es el puente entre las metas y los logros y debe cruzar ese puente todos los días. Con el tiempo, ese cruce diario se convierte en un hábito. Y en última instancia, las personas no deciden su futuro, deciden sus hábitos. Y sus hábitos deciden su futuro. Lo he leído despacio porque sería prudente meditar en esas palabras. Yo soy Mauricio Acuña, esto es Artios Crecer y que el Señor te bendiga.